Ingeniero, solo era carburador e inyección. Sí, carburador e Diésel inyección. no alcancé a leer. No, diésel no, pero Ya, estaba ingeniero. el tema, a ver, este curso trata sobre los sistemas de inyección electrónica a gasolina, ¿sí? Tengan en consideración primero eso. O sea, vamos a hablar nosotros acá de todo lo que es inyección electrónica a gasolina. Entonces, todas las tareas, todos los deberes que se envíen, obviamente van a ser sobre temas de combustible gasolina, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer una breve reseña de lo que teníamos que haber encontrado en nuestro deber y de acuerdo a eso vamos a seguir el tema de la clase, ¿no? Entonces nosotros habíamos visto, según lo que ya habíamos leído y según lo que ustedes habían realizado, que el tema de la inyección electrónica nace a partir de que hubo la necesidad de mejorar el consumo, hubo la necesidad de ser amigables con el medio ambiente y de disminuir tamaños de motores, de disminuir costos de producción y de aumentar eficiencia y aumentar eh, la, la velocidad, la rapidez que nosotros teníamos con nuestros motores. Ustedes comúnmente habrán escuchado de los vehículos antiguos que eran 8 cilindros, 6 cilindros y obtenían un fuerte torque, un fuerte par, pero eran a carburador. A medida que fue cambiando y evolucionando, estos motores quedaron prácticamente obsoletos. Entonces, nosotros debemos o estamos en la necesidad de, como mecánicos, topar el tema carburador por un tema por decirlo así, de cultura, ¿no? De saber el inicio de lo que es la inyección electrónica, de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Nosotros para saber qué queremos necesitamos saber de dónde venimos. En todo caso, es necesario siempre tener el conocimiento básico o el criterio básico de lo que es el tema de inyección electrónica. Espérenme un segundo, que hay alguien, algún estudiante que... Nadie, ¿quién es nadie? Por favor, no se olviden de, según la normativa, poner sus nombres y sus apellidos. Si hay alguien que aparece con otro nombre o tenía ese día alguien gatita sexy, alguien ponía algo así, obviamente no serán admitidos a la clase, ¿sí, muchachos? Entonces, Agua. no sé quién era, pero ponía ahí gatita sexy, gatita primor, alguna cosa de esa, que Qué ni cagua, qué siquiera la cagua. foto. Es mera, profe, que tiene esos nombres Ya, medio raros. entonces, Raro él y raro los nombres. verán, no le hay un nadie, no sé quién es, entonces, por ende, no será admitido en esta clase, ¿no? Ustedes están formándose para ser profesionales y el afán de todo docente o en el afán mío es que aparte de la parte técnica se puedan ir formando también como personas, ¿no? Entonces, una recomendación, saliéndonos un poquito de la clase, uno cuando ya comienza a ser profesional tiene que, a pesar de que somos mecánicos y decimos que andamos sucios, somos sucios, pero no se olviden que siempre la imagen que nosotros podamos presentar hacia las demás personas es lo que dice de nosotros. Entonces, ustedes van a ir a alguna empresa a solicitar trabajo o a una entrevista y si van en zapatillas, con pantalones rotos, con aretes, entonces existe aún un estigma de ese tema, ¿no? Entonces, si dicen, si viene así, ¿cómo va a ser un buen profesional? Entonces, como consejo, muchachos. Entonces, lo que nos piden ahorita es que nosotros tengamos, primero tengamos nuestro espacio para recibir clases. Designemos un espacio en nuestra vivienda para recibir clases, para que no nos interrumpa nadie o para que podamos estar sin ninguna novedad al alcance de los documentos o los papeles que vamos a seguir. Y el segundo tema es que nosotros al ingresar pongamos como usuario, obviamente, nuestro nombre. Tenemos Jorge, por ejemplo, aquí hay dos casos, Jorge Ver y Jorge Tupiñán. Si ponen solo Jorge, yo no sé cuál Jorge es. Entonces, mientras nos seguimos familiarizando con los nombres, obviamente nos tocará seguir teniendo el tema de
de los nombres, ¿no? Ya fue a pagar. Entonces, como les estoy comentando, sí creo que estoy compartiendo, ¿verdad? Yo te estoy respondiendo. Sí creo que está la imagen del vehículo a carburación, a inyección electrónica, Sí, ¿verdad? profe, sí. Ya, Sí, Sí, profe, sí está. Sí, sí está. le estoy buscando un análisis del tema de lo que es el carburador, para que vayamos viendo cuál era la diferencia y vamos viendo entre el uno y el otro, ¿sí? Entonces, como yo les digo, muchachos, el tema del carburador es bueno conocerlo de manera general, porque nosotros ya vamos a ir cambiando a lo que es, o debemos en este punto trabajar netamente lo que es la inyección electrónica. Yo les pongo como ejemplo en mi caso, en mi taller. Para mí es bien difícil trabajar en un vehículo a carburador, ¿sí? Porque yo digo que yo ya soy de otra época. Entonces, nosotros ya debemos de evolucionar y obviamente el carburador en su momento tuvo su apogeo, pero las personas que no se capacitaron, muchos de los maestros quedaron en el tema carburador. Y ustedes ven maestros que han sido maestros muy antiguos, muy viejos en el arte, pero le corren al tema de inyección electrónica. Y de pronto en algún momento cuando comenzó a salir lo que era la inyección electrónica, pensaron que era algo que no iba a funcionar y se quedaron convencidos de que con el carburador iban a trabajar. Pero el tiempo ha demostrado que las nuevas tecnologías siempre son las que tienen la de ganar. Entonces, en nuestro caso, nosotros debemos saber el funcionamiento básico del carburador porque de esta manera nosotros vemos el funcionamiento de un motor, un vehículo, pero ya debemos de cruzarnos al tema de inyección electrónica. Por otro lado, ustedes como técnicos, y esto yo les he argumentado en algunas ocasiones, no solamente tienen que quedarse con el tema de mecánica, dice mecánica automotriz, o sea, nos conformamos con ser mecánicos, pero el punto nuestro de la idea de ustedes como profesionales ya debe de ser de cumplir un rol más, en este caso, de ser mecánicos y eléctricos, ¿sí? Eléctricos ya llevados a la electrónica, si hablamos de lo que es inyección electrónica. Porque es una comparativa que yo siempre les he dicho, o yo les hago una analogía. Ustedes como mecánicos van a un taller, tienen un cliente y resulta que van por un cambio, un trabajo netamente mecánico. Pero resulta que en el transcurso del trabajo aparece un daño eléctrico. Entonces, ¿qué es el común de los mecánicos? ¿Qué dicen? Vaya, busque un eléctrico, vaya, traiga un eléctrico, ¿sí? Y si pasa lo contrario, va a un taller eléctrico y resulta que no es un daño eléctrico, sino un mecánico, dice el eléctrico, vaya, búsquese un mecánico, porque yo no le puedo resolver. Pero a cambio, si nosotros como mecánicos tenemos conocimientos básicos y ya trabajamos con temas eléctricos y mecánicos, entonces, para los que tienen un taller o para los que van a trabajar en un taller, obviamente ganan ahí el cliente completo, porque no está en la necesidad o no ve la necesidad de decir vaya a buscar un mecánico o vaya a buscar un eléctrico. Entonces, podemos brindar en este punto el servicio los dos, eléctrico y mecánico. En cuanto, entonces, el tema de la nueva tecnología nos hace que nosotros busquemos el fin de nuestra carrera, la profesión. La profesión, como han escuchado que dicen las autoridades, la academia no se detiene. Lo mismo les puedo decir yo acá. La tecnología no se detiene. Entonces, ustedes deberán capacitarse porque lo que aprendemos hoy, el día de mañana va a ser obsoleto. Nosotros debemos de evolucionar junto con la tecnología. A partir de este punto, nosotros podemos observar que luego de la inyección electrónica, actualmente nosotros ya tenemos vehículos híbridos, que de pronto en nuestro mercado, hablando de aquí Esmeralda, aún no se da.
pero en otras ciudades del país ya existen talleres especializados en vehículos híbridos, ya existen talleres especializados en estos sistemas que han otra vez evolucionado para mejor. Si decíamos que el carburador era netamente el 100% contaminante, cruzamos a la inyección electrónica que se hizo el 70% contaminante y después podemos decir que nos vamos a pasar a un híbrido que si vamos a ir viendo podemos decir que es un 40, un 50% contaminante. Entonces, nosotros en este punto estamos igual ya quedándonos, si nos pensamos a quedar solo con el tema de inyección electrónica, porque ya existen ahora los vehículos híbridos, ¿sí? Y de aquí a algunos años la tecnología seguirá evolucionando y en otros países del primer mundo ya podemos encontrar otro tipo de vehículos. Entonces, ¿hacia dónde evolucionan? Los vehículos actualmente están evolucionando hacia el eléctrico. Sí, hay países donde ya se venden vehículos eléctricos, como nosotros ir a comprar un Chevrolet, un Kia, en donde es fácil para el comprador ir a comprar y entonces las tecnologías tendrán que ir migrando a eso hasta que el recurso petróleo siga disminuyendo. Se supone que el motor de combustión interna vive porque vive el petróleo, pero tenemos que ir viendo la necesidad de que el petróleo va a ir disminuyendo. Entonces, las nuevas tecnologías van a ir sumando a mejorar el consumo de combustible, a disminuir el consumo de combustible y a optar por nuevas tecnologías. Entonces, el presente y el futuro de las nuevas tecnologías en este punto ya viene con los vehículos, en este caso híbridos y eléctricos, ¿sí? Lastimosamente, en la malla nuestra no tenemos ninguna tecnología, o al menos de que exista alguna materia en donde topemos vehículos híbridos, por lo menos para conocer el funcionamiento, pero debemos nosotros ya partir de eso, ¿sí? Entonces, eso es como preámbulo al tema de nuestra clase del día de hoy. Entonces, vamos a ver el funcionamiento básico de nuestro y la diferencia que vamos a tener en nuestro motor de inyección comparado con nuestro motor de, del sistema de inyección de carburador comparado con el del sistema de inyección electrónica. Entonces, nosotros actualmente tenemos que nuestro motor de combustión, nuestro motor de inyección electrónica, se me perdió. Sí están, a ver, aquí les estoy mostrando. Esto. Vamos a ver, nosotros tenemos en nuestro motor de carburador algo básico que ingresa nuestro aire, ingresa el aire, esta es la entrada del aire, ingresa por el múltiple de admisión y justo antes de llegar a la cámara de combustión tenemos el carburador, ¿sí? Este es el carburador en el cual ingresa mecánicamente o por medio de una bomba de baja presión. Hablando de una bomba de baja presión, nosotros tenemos una bomba que cumple un bar o las 14 libras de presión. Anote, ¿cuánto es una bomba de baja presión? Un bar o 14 libras. Tengan en cuenta. Entonces, el carburador tiene una bomba básica que no pasa de un bar, que lo único que hace es alimentar una cuba, como se denomina el espacio en donde de pronto a los que han conocido o han tenido el gusto de conocer el carburador, es un envase que tiene un vidrio que se puede ver el nivel de combustible. Entonces, Cuba constante. Sí, entonces este componente lo que hace es llenarse el combustible hasta un nivel y mecánicamente, esperen un segundo muchachos, disculpen un ratito. Ama, ¿cuánto tiene un bar de presión? ¿Cuánto PSI tiene? Un bar, dijo el profe.
Dijo que un barro de baja presión es 14 libras. Así es. Ah, ya, ok. 14 libras. Gracias. A ver, muchachos, entonces. A ver, ¿quién es Valencia Hurtado? O ese era, ¿cómo era el que estaba? Nadie era el que aparecía. Vamos a dejarlo entrar. A ver. A ver, muchachos, disculpen. Un bar es 14.5 libras, ¿no? Entonces una bomba de baja presión tiene esa cantidad de presión. Entonces nuestro carburador, la bomba lo que hace es llenar la cuba, y esta cuba tiene una boya o un nivel que cuando sobrepasa el límite o llega al nivel deseado, lo que hace es cerrar una válvula check que cierra el paso del combustible, ¿sí? Entonces ingresa el combustible y el combustible es inyectado, por decirlo así, hacia el múltiple. En este caso es chorreado, llega a chorro porque no existe una mayor presión. Entonces es como una cañería por un sistema controlado que lo que hace es chorrear el combustible hacia el múltiple, ¿sí? Y obviamente nosotros controlamos como choferes, con lo que controlamos es el caudal o el flujo que pasa por la válvula, la mariposa. Entonces ese es lo que nosotros aceleramos. Aquí tenemos una imagen en donde nos dice que esta es nuestra forma de carburador. Tenemos una bomba o una mariposa que lo que hacemos es accionar obviamente una bomba manual, y esta hace que ingrese el múltiple hacia nuestro múltiple de emisión, perdón. Entonces ingresa el combustible al múltiple de emisión. Entonces, de esta manera es como nosotros mecánicamente controlamos la aceleración de nuestro vehículo. Entonces, el carro o el motor no va a estar viendo si estoy a altas revoluciones, a bajas revoluciones. Simplemente nosotros controlamos ese flujo con el acelerador. Entonces, de esta manera es la manera básica cómo funciona un carburador. ¿Hasta ahí alguna inquietud, muchachos? Claro, ingeniero. Por eso que no se puede controlar la presión en este caso, y la mezcla no va bien homogénea. Por esa razón se tiene conocimiento de que el carburador siempre la mezcla no era homogénea, ¿no? 70-20, creo. ¿Cuánto era la...? Ya, en este punto es que no había una carburación adecuada. Sí, 14 nosotros, la mezcla estequiométrica es un valor que se tiene que aprender bastante, 14.7 a 1. Sí, esa es la mezcla ideal en la que nosotros debemos de manejar nuestro motor. Y es el valor que la inyección electrónica busca. 14.7 a 1. A ver, ¿qué significa eso? Es 14.7 partes de combustible de aire y una parte de combustible, ¿no? Entonces, 14.7 a 1 es la mezcla que nosotros debemos tener para que queme correctamente. 14.7 partes de aire y a una parte de combustible. Entonces,
nuestro motor de carburador, en este caso, no medía cuánto combustible, cuánto aire, porque no hay ningún sensor. Sí, era la presión atmosférica que ingresaba a como esté y el combustible ingresaba de acuerdo a la aceleración. Si nosotros acelerábamos bruscamente, obviamente íbamos a mandar mayor combustible. Si manteníamos en mínimo, íbamos a mandar la cantidad regular. Pero nuestro motor en ningún momento tenía la capacidad de controlar esos consumos. ¿Sí? Es por ende que era como que nosotros estuviéramos echando y con gota, gota, gota iba cayendo lo que se gastaba. Por eso teníamos motores bastante ineficientes. Lo que podrían hacer o lo que se trataba de hacer era que en el carburador existían tornillos de regulación, uno de aire y uno de combustible. Pero la inyección no era la adecuada. Entonces, por ende, se trató en su momento de mejorar eso y aparecieron los primeros sistemas de inyección denominados TBI, que en un punto ya comenzaban a controlar este consumo elevado de combustible. Adicional, y una gran diferencia a la carburación es que no teníamos un control de presión, de a qué presión atmosférica nos encontrábamos. Es por eso que antiguamente decían que para la sierra tenía un tiempo y para la costa tenía otro tiempo, ¿sí? Entonces los vehículos tenían que regularse. Si estaba en la costa, trabajaba de una manera, y si estaba en la sierra, trabajaban de otra manera. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucedía eso? Porque existían, al estar en la sierra, estar a más altura, existe menor presión atmosférica. Entonces existe menor cantidad de oxígeno. Pero como nuestro motor no tenía la capacidad de regular automáticamente, ¿qué era lo que nos tocaba hacer? Variar el distribuidor, o adelantar o retrasar la chispa. La chispa para que encienda mucho antes o encienda después, dependiendo de la situación en donde nos encontremos. Pero actualmente ustedes ven que un vehículo moderno puede estar en la costa, puede estar en la sierra, y no existe ninguna regulación que se deba de hacer, porque el motor es capaz, por medio de sensores, que vamos a ir viendo cuáles son o qué funciones hacen los sensores, por medio de sensores iban realizando esas modificaciones, ¿sí? Entonces, no es necesario actualmente hacer tiempos de movimientos de cambio, cambios de tiempo cuando el vehículo se va a transportar de un lado a otro. Entonces, por eso nosotros ahora somos capaces de mejorar el tema del funcionamiento de nuestro motor. Entonces, como ustedes ven aquí, en esta imagen básica, este es nuestro carburador, que era impulsado por una bomba al momento en que nosotros acelerábamos y movíamos la mariposa de gas. Otro problema que teníamos en el tema del carburador era el famoso encendido en las mañanas. ¿Sí? La dificultad que tiene un motor en encender en frío. Existía una válvula o el denominado choque, el famoso choque que se jalaba para poder hacer que nuestro vehículo encienda. ¿Sí? Cuando existe condensación por las noches de combustible y el aire, no se encuentra la misma densidad, por lo que es más complicado el encendido. Entonces, por eso en las mañanas tocaba hacer el tema del choque. Actualmente igual es algo que ya se perdió, ningún vehículo moderno tiene el choque. Entonces, como ven ustedes, es un tema bastante básico el tema de la carburación. El encendido se realiza por medio de un distribuidor. En este caso vamos a ir viendo cómo han cambiado, ya no tenemos distribuidores. Y antiguamente, ¿cuál era la electrónica de un vehículo? El platino y el condenso, ¿sí? Comenzaba a fallarnos el vehículo, ¿qué era lo que cambiaban? Platino y condenso. Pero actualmente, el platino y condenso y estos agujeritos por donde ingresa el aire, el combustible, que le denominaban los chiclores, que se cerraban y evitaban el paso para nuestra cámara de combustión, ¿sí? Entonces, eso es el funcionamiento bien básico de nuestro carburador. Aquí tenemos otra imagen bien básica
que lo que nos dice es, tenemos la bomba de combustible que llena la cuba y esta a su vez ingresa en nuestro aire y ingresa al aire sin medida, porque ustedes ven en este punto de la inyección, de la carburación, no tenemos ningún sensor, ¿sí? Era bien fácil o bien limitado el tema eléctrico y mucho más electrónico. O sea, nosotros a lo mucho que teníamos era el sistema de distribución electrónica en las bujías, sí, teníamos un distribuidor, pero no teníamos ningún otro tipo. Entonces, a partir de eso, y lo que a nosotros nos interesa es el tema de inyección electrónica. Sí, como vemos aquí, esto es ya un sistema básico de inyección electrónica, ¿sí? En donde ya incorporamos lo que son actuadores y sensores. Entonces, los tres principales componentes de un sistema de inyección electrónica son actuadores, la computadora y los sensores, ¿sí? Nosotros podemos resumir nuestra inyección electrónica de esta manera. Sensores, sensores, computadoras y actuadores. Entonces, lo resumimos así. Los actuadores son aquellos, los sensores son aquellos que reciben todas las señales del motor, lo que están midiendo, qué es lo que sucede. Sensan, transforman nuestras medidas eléctricas, nuestras medidas físicas las transforman en señales eléctricas y electrónicas, ¿sí? Todo componente físico lo transforma en señales eléctricas y electrónicas. Y lo envía a la computadora como una señal de entrada y esta computadora lo que hace es procesar todas estas señales y determinar de qué manera va a funcionar nuestra computadora. Entonces, resumimos de la siguiente forma, ¿no? Entrada a sensores, ¿quién recibe la computadora? Y salida, actuadores. Verán que eso es importante en el tema de inyección. De esa manera, si nosotros aprendemos la inyección de esa forma, se nos va a hacer muy fácil determinar de dónde puede venir una falla. Entonces nosotros debemos primero saber el funcionamiento. Se nos va a terminar el tiempo. Son las 7:15. Tomen 5 minutos, 7:20 para regresar, muchachos. Regresamos al mismo link, ¿sí? Para continuar con la clase. ¿Les parece? Está bien. Profe. Los 5 minutos, 19:20, regresamos.